Cintia Hurtado, es psicóloga de la Universidad Adventista de La Plata en Argentina. Tienes un magíster en psicopatología y magíster en neuropsicología. Y bueno, has recibido y participado en proyectos de intervención en Estados Unidos, Argentina y Noruega. Y este año has desarrollado una plataforma Neurofy y bueno, Neurofy OK en Instagram. Y lo que buscas con esa plataforma es acercar las neurociencias a las personas de una manera más práctica y sencilla, que me parece que has logrado muchísimo con esa plataforma y también quiero felicitarte acá. Bienvenida, Cintia. Muchas gracias. Y bueno, antes que nada quiero agradecerte por el espacio, por la invitación. Es un privilegio estar aquí. Y bueno, nada, espero que este conversatorio pueda ser útil para todos los que nos escuchan. Seguro sí. Niños empantallados y en cuarentena. Me parece que si ya bien hemos conocido un poco respecto a mucho de las cosas que nos pueden causar el uso de la tecnología de manera muy prolongada, me parece que estamos en una nueva realidad que se acentúa un poco más. Sí, así es. Y si antes estábamos preocupados, por lo menos en el área de la psicología, estábamos preocupados porque veíamos demasiada exposición a las pantallas y a la vez utilizar las pantallas como medio para hacer que un niño deje de llorar o para conseguir lo que quiere. Ahora está exacerbado todo eso, ¿no? Y vemos que ante esta cuarentena que estamos viviendo en general en todo el mundo, y está papá y mamá trabajando en el computador, el niño está también en el computador en la escuela, después pues los padres tienen que seguir trabajando y estamos viendo que los mejores cuidadores son las pantallas. Y eso es un problema. Nos guste o no nos guste, nos sirva o no nos sirva, lamentablemente, de acuerdo a los estudios, pues va a haber consecuencias y generalmente, por lo que se ve y se ha estudiado, no son consecuencias muy positivas. Hablabas en uno de los conversatorios que tuviste hace poco respecto a la preocupación que se puede tener en los niños en las primeras infancias sobre el uso de la tecnología, principalmente de los niños de 3 a 8 años. Y con el tema de neuroplasticidad también, ¿nos podrías contar un poco acerca de ello? Sí, claro. Bueno, yo comentaba que hace varios años atrás, antes de que nosotros tuviésemos toda esta tecnología de imagen para poder estudiar el cerebro, se pensaba que el cerebro dejaba de desarrollarse a nivel anatómico alrededor de los 18, 20 años, 21. Y eso lo vemos reflejado en las leyes que tenemos. En general, en la mayoría de los países, uno es mayor de edad a los 18 o 21 años. Y nos hemos dado cuenta que al tener 18 o 21 años no necesariamente equivale a madurez, ¿no? Y ahora lo que sabemos gracias a esta tecnología que se ha desarrollado, yo creo que en los últimos 10 años, es que el cerebro tarda mucho más en madurar. Y sabemos que en los últimos años de los 20, digamos más cerca de los 30, es cuando el cerebro para de crecer anatómicamente hablando. Las conexiones neuronales no dejan de generarse hasta que la persona fallece, pero anatómicamente no es que nuestro cerebro y nuestro cráneo sigue creciendo. Entonces, tenemos en cuenta de que el proceso de neuroplasticidad nos acompaña durante toda la vida, que es la capacidad del cerebro de adaptarse y de poder aprender y reaccionar ante factores externos, ¿no? Y esa cualidad, como lo mencionaba, nos acompaña durante toda la vida, pero al parecer lo que se sabe ahora es que hay una especie de pico o de pic durante los primeros años de vida y se cree que es hasta los 7, 8 años. Y es por eso entonces que nos preocupa tanto el tema del uso de las pantallas, sobre todo en esas edades, porque el cerebro está todavía sumamente inmaduro. Entonces,
nada, las pantallas van a generar un mayor impacto en esos cerebros que están todavía en un mayor proceso de neurodesarrollo. Este espacio el cual estaba mencionando, estos años tan importantes que son de 0 a 8 años, tiene que ver con un alto nivel de neuroplasticidad. Estabas explicando respecto a los nuevos estudios y lo que se podía decir con respecto a la neuroplasticidad en las primeras infancias y lo que se conoce en la actualidad versus a lo que se conocía anteriormente. Yo estaba comentando que al parecer los primeros 7-8 años son los años más importantes, sobre todo con lo que tiene que ver con el establecimiento de hábitos, con el desarrollo de la personalidad y también con otros aspectos asociados a vínculos, tolerancia a la frustración, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que nos preocupa tanto el impacto de las pantallas en estos cerebros que son tan permeables y tan inmaduros, ¿no? Porque no es lo mismo el impacto que las pantallas tienen en nosotros, por ejemplo, que tenemos ya un cerebro maduro, versus el impacto que tiene en un cerebro que está sumamente moldeable y fácilmente afectado por el entorno, ¿no? Y el entorno hablamos no solo de el estilo de crianza, lo que refuerzo o no refuerzo en el niño o en la niña, sino que también en las pantallas que se utilizan y cómo se utilizan. Respecto a lo que acabas de comentar, ¿cuáles serían como los efectos adversos que podríamos nosotros detectar en los niños a corto plazo? Bueno, a corto plazo, en primer lugar, hacer una diferencia entre lo que son las pantallas interactivas y la televisión, ¿sí? Son dos cosas distintas. Los estudios demuestran que, más allá de que la televisión sí tiene un impacto negativo también en el cerebro de los niños y adolescentes, como por ejemplo, hay cambios en los patrones de sueño, también hay cambios en el estado de ánimo, también hay una hiperreactividad emocional. Cuando nosotros hablamos de pantallas interactivas, que tiene que ver con, sobre todo, tablets y celulares, pues ya aquí el impacto es mucho mayor. Y entonces, nosotros, por ejemplo, con las pantallas interactivas, lo que sabemos hasta ahora es que, por ejemplo, uno de los lugares donde se ve más afectado esto tiene que ver con el lugar, la zona donde se segrega la dopamina, que es el núcleo accumbens. Y este núcleo es hiperexcitado por las pantallas interactivas, haciendo que hay un exceso de dopamina en el cerebro. Y esto podría ser muy bueno porque los que trabajan en educación saben que la dopamina está muy asociada a procesos de aprendizaje, de motivación, de desafío. Entonces uno podría decir, bueno, genial que haya una especie de explosión de dopamina en el cerebro. Sin embargo, tenemos que recordar que son cerebros muy pequeños, son cerebros en proceso de desarrollo, en una etapa muy importante. Y entonces estas pantallas lo que hacen es que producen un exceso de dopamina en el cerebro y eso hace que se hiperreactive el sistema de recompensa. Y el sistema de recompensa tiene que ver con procesos adictivos también. Entonces, al contrario de lo que siempre se creía, que la dopamina estaba asociada a procesos de felicidad, junto con las endorfinas, la oxitocina, la serotonina, pues la dopamina tiene más que ver con procesos de placer, que es diferente que la felicidad. Entonces, la dopamina, al contrario de la serotonina, es adictiva. Yo siempre quiero más y es por eso que ante las pantallas interactivas o, por ejemplo, una PlayStation, el usuario siempre va a querer ir al siguiente desafío. ¿Por qué? Porque las pantallas, o en este caso ese tipo de tecnología, están diseñadas para generar tantos niveles de dopamina que el individuo quiere siempre un poco más. Y entonces cuando yo le quito ese control de la PlayStation, el individuo, el niño, hace un berrinche y explota de rabia
¿Por qué? Porque le estoy quitando esa situación que a mí me genera placer. Entonces, químicamente hay una reacción que hace que, repito, en cerebros muy pequeños, haga que a mediano o largo plazo ese individuo esté más vulnerable a desarrollar conductas adictivas que están asociadas a altos niveles de dopamina. Eso por un lado. Por otro lado, sabemos que cuando utilizamos en exceso estas pantallas, y ya me salgo un poquito de la edad más pequeña, digamos, me paso a los niños de 8 años en adelante, más o menos, observamos que inclusive hay disminución en la materia gris, y eso trae como consecuencia, sobre todo materia gris en la zona prefrontal, y eso trae como consecuencia que el individuo tenga dificultades para planificar, organizarse, tomar decisiones, inclusive tener una mejor tolerancia a la frustración. Y esto hay que combinarlo con que muchas veces como adultos, nosotros teniendo la mejor de las intenciones, ¿sí? Adultos sean padres o están, cuando, por ejemplo, el alumno se aburre, nosotros vamos a esto, ¿no? El niño empieza a llorar, yo voy y le doy el celular y le coloco Peppa Pig, por ejemplo, o Paw Patrol, o la patrulla canina. Y lo que estoy haciendo de alguna manera es adormeciendo la capacidad que el cerebro tiene de tener una emoción inteligente. Entonces le estoy enviando a ese cerebro el mensaje de que como tú no puedes gestionar tus emociones, tú necesitas algo externo para que te tranquilice. Yo doy un aparato. Entonces, esto hace que nosotros no generemos un espacio donde el niño o el adolescente pueda aprender a gestionar esas emociones, porque así es la vida. Cuando nosotros somos adultos, no nos dan un celular cada vez que tenemos rabia o cada vez que nos frustramos, porque no es así. Ojalá fuera así, pero no lo es. Entonces, si estamos todo el tiempo reforzando este tipo de actitudes y este tipo de comportamientos, pues el cerebro se acostumbra, lo condicionamos. Y después, cuando queramos hacer un cambio en la adolescencia, por ejemplo, donde tenemos casos, y no estoy exagerando, estamos viendo casos de adolescentes que inclusive, y escuchen esto porque es una locura, prefieren utilizar pañales mientras juegan la PlayStation para no tener que ir al baño y poder seguir jugando. Entonces, obviamente esto no pasa en todos los casos, pero nos alarma porque realmente son aplicaciones y dispositivos que promueven en cierto sentido un futuro ciclo de adicción. Ok. ¿Te escucho? Comentaba que respecto a todo este proceso bioquímico que funciona en el cerebro a raíz de la liberación de dopamina por el uso de estas pantallas, también podría ser un punto a favor detonador de futuras adicciones en la adolescencia y en la adultez. Sí, definitivamente, porque cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en situaciones asociadas a el uso de pantallas durante la niñez o la adolescencia, cuando una persona, por ejemplo, no puede dejar de ir al casino a gastar el dinero que no tiene, cuando, por ejemplo, como seres humanos no podemos dejar de consumir azúcar blanca, o nos cuesta mucho, o, por ejemplo, las personas que son adictas a, no sé, a comprarse todo aunque no tengan dinero, o hay personas que son adictas al sexo, dependiendo de cada cerebro, dependiendo de cada persona. Todos esos ciclos de adicción están asociados a un exceso de dopamina, a una hiperactivación de esta zona del cerebro, del cual yo le había hablado antes. Entonces, lamentablemente, todo en el cerebro no necesariamente es como en matemáticas, de que 2 más 2 son 4. ¿Sí? Eso es importante que ustedes sepan. El hecho de que una persona
sea adicta a las pantallas o esté muy expuesta a las pantallas, no quiere decir sí o sí que va a desarrollar un cuadro adictivo en el futuro. Sin embargo, lo hace más vulnerable, ¿sí? Y eso es importante. Como todo, ¿no? Cuando tenemos madre y padre, por ejemplo, que son alcohólicos, no necesariamente sus hijos van a ser alcohólicos también. Sin embargo, se sabe que existe una predisposición a desarrollar este tipo de adicciones. Y lo mismo pasa con las pantallas. Y esto ocurre específicamente, y repito, tiene mucho que ver con la maduración neuronal, ¿sí? No podemos comparar el cerebro de un adulto que no creció con pantallas, como por ejemplo yo, o ustedes quizás que me están viendo, que no crecieron con pantallas y que ahora en la adultez están teniendo acceso a un smartphone o a un teléfono inteligente, versus los niños de esta generación que nacen ya en una sociedad donde se les entrega las pantallas prácticamente desde el primer día que nacen. Entonces es súper importante tener esto en cuenta. Otra de las cosas importantes que tiene que ver con las pantallas y con este cerebro infantil es que estas pantallas planas que nosotros tenemos están hechas con una luz azul. Esta luz azul naturalmente inhibe la producción de melatonina, que es la hormona del sueño. Entonces, por eso es que hace ya varios años los neurólogos han estado recomendando que las personas se desconecten de sus celulares al menos 2 horas antes de irse a dormir. Y esto es por eso, esta es la razón, porque estas pantallas inhiben la producción de esta hormona, que es la melatonina, y que la necesitamos para, por supuesto, inducir el sueño y tener además un sueño reparador. Y es interesante porque cuando nosotros nos vamos a dormir a las horas que corresponde y dormimos las horas que corresponde, generalmente en nuestro cerebro lo que ocurre es que bajan los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Y al bajar el cortisol, suben los niveles de melatonina, que es la hormona del sueño. Y esto también hace que suba la serotonina en el cerebro y también la hormona de crecimiento, no importa la edad que tengas, ¿sí? Entonces, cuando esto no ocurre debido a la pantalla, es decir, hay una baja en los niveles de melatonina, entonces también hay una baja en estos otros neurotransmisores y en esta hormona de crecimiento. Entonces eso trae como consecuencia también problemas asociados al neurodesarrollo y también a todo lo que tiene que ver con la gestión emocional, ¿sí? Que esto se trabaja desde que el niño es pequeño, ¿vale? Esto no se comienza a trabajar desde que el niño está en edad escolar. Al contrario, esto se trabaja desde que el niño está en la casa, desde que el niño es pequeño. Y por último, vamos a ver si Citlali se conecta nuevamente. Es interesante porque el cerebro del niño y del adolescente no tiene la capacidad, aunque ustedes no lo crean, de alguna manera separar o colocar una pared o una línea divisoria entre lo que ve en la pantalla o entre lo virtual y la realidad o la vida real. Entonces, lo que está pasando es que el niño en la vida virtual o en esta manipulación de pantallas y de tecnología, todo esto favorece a una sensación de inmediatez, a una constante búsqueda del placer y por otro lado, genera de alguna manera una baja tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque cuando en la vida real yo no consigo inmediatamente lo que yo quiero y cuando en la vida real yo no tengo o consigo placer de manera inmediata, entonces me frustro, ¿sí? Entonces es un grave problema que estamos observando en esta generación. Aquellos que trabajamos con niños y con adolescentes lo hemos notado. Cada vez más aumenta la poca tolerancia a la frustración, no solo en los niños, sino en los adolescentes. Entonces, es algo preocupante, muy preocupante.
y que en parte, ¿sí?, se le adjudica esto a las pantallas. Obviamente, al ser seres multifactoriales, pues no podemos decir esto es lo único que lo causa. Sin embargo, es súper importante, digamos, colocarle los puntos a las i y realmente ser conscientes del uso o del mal uso de la tecnología que nosotros estamos aplicando en nuestras vidas, ¿no? Y siempre recordar que no es lo mismo mi cerebro como adulto que el cerebro de los niños y que el cerebro de los adolescentes. Y por eso yo al principio hablaba de esta diferencia de paradigma, ¿no? De esto que se creía hace varios años atrás, hace 40, 50 años atrás, que se pensaba que el cerebro terminaba de madurar a los 18, 21 años, versus lo que sabemos actualmente de que el cerebro en realidad tarda mucho más en desarrollarse y en madurar. Entonces, no es equivalente y por eso es que muchos adultos dicen, bueno, pero yo lo puedo regular. Sí, lo puedes regular, pero el niño no, ¿sí? ¿Por qué? Porque el niño en muchos aspectos no tiene las mismas herramientas que tenemos nosotros, más allá de que tiene todas las estructuras cerebrales en su lugar, ¿sí? Más allá de que haya, por ejemplo, un lóbulo prefrontal, que haya un hipocampo, una amígdala, etcétera, no quiere decir que esas estructuras estén maduras. Y es por eso entonces que nosotros observamos que el impacto de esta tecnología es mucho mayor en estos cerebritos.